Capítulo 191. La capital del imperio, Ciudad de México, estaba cambiando día a día. Desde la invención del hormigón armado y los ascensores, los edificios parecían desafiar la gravedad, alcanzando alturas cada vez mayores. Ahora, en la capital, era casi imposible encontrar edificios viejos o bajos, y había una razón para ello. ¿Cuánto tiempo más continuará esta restricción de expansión? Resígnate y vacía tu mente. Mientras Su Majestad no cambie de opinión, la restricción no se levantará. Honestamente, ¿no te frustra también? El imperio avanza cada día, la población de la ciudad aumenta, y, sin embargo, no podemos expandirnos. Estamos en la capital, ¿cómo puede suceder algo así? Aunque la popularidad de la familia imperial alcanzaba el cielo, algunos ciudadanos de la capital estaban descontentos. Y no era para menos. La restricción de expansión que el emperador había impuesto desde sus días como príncipe heredero había llevado al alza de los precios de los bienes raíces. Aunque el emperador intentaba controlar el aumento de los precios de las propiedades distribuyendo la investigación y la industria en ciudades cercanas conectadas por ferrocarril, como Morelia, y reconstruyendo los edificios existentes para que fueran más altos y grandes, estos métodos tenían sus límites. El emperador era consciente de esto. Aún así, había aplicado esta política de restricción de forma tan estricta, sabiendo que la antigua Ciudad de México había sido un desastre desde el punto de vista de la ingeniería civil. La antigua Ciudad de México era un desastre, como un pudín inestable. Jerónimo consideraba que la antigua Ciudad de México, en términos de ingeniería civil, era casi un desastre. Tenochtitlan, la predecesora de la Ciudad de México, había estado en medio del vasto lago de Texcoco. Después de que los españoles conquistaran a los aztecas y tomaran la capital como su propio centro colonial, el gobierno colonial comenzó a rellenar el lago sin cuidado para ganar tierras agrícolas. México, además, se encuentra en una región sísmica, en el cruce de varias placas tectónicas. Construir una ciudad sobre un lago rellenado de manera tan precaria fue, aunque sin intención, como traer el desastre a uno mismo. Pensando en el futuro del imperio, había impuesto esta severa política de restricción, soportando grandes molestias y quejas. Pero ahora, eso también ha terminado. La larga espera había terminado. Nadie había esperado este momento más que el propio Jerónimo. Su Majestad, estamos listos para el primer golpe de pala. Diego informó solemnemente. Sabía cuánto había esperado el emperador este día. El emperador asintió en silencio y dijo: comiencen. A pesar de que este era un proyecto que había esperado durante tanto tiempo, el emperador no parecía especialmente contento, algo inusual en él. Cuando había propuesto este proyecto por primera vez, todos los que lo escucharon habían mostrado una expresión desconcertada. No entendían por qué tenía que hacer algo así, pero tampoco podían mostrar abiertamente su descontento debido a que era una idea del emperador. No solo era difícil de entender su necesidad, sino que también requería una cantidad astronómica de dinero y mano de obra. Una gran parte de los fondos gubernamentales, obtenidos a través de la ley de secularización y la confiscación de propiedades de los rebeldes, se destinaría a este proyecto de expansión de la capital. Una cantidad descomunal de recursos y mano de obra se movilizó para este proyecto. El emperador comprendía los sentimientos de los burócratas y parlamentarios que, aunque no se oponían abiertamente, sutilmente desaprobaban el proyecto. Incluso yo veo esto como una manera de tirar dinero al suelo, dijo el emperador, admitiendo que el proyecto podía parecer incomprensible. Sin embargo, su conciencia no le permitía continuar con el antiguo sistema de expansión, aunque la presión de expansión de la capital había llegado al límite. No había forma de expandir la ciudad sin desarrollarla más allá de lo existente. Invertir una cantidad astronómica de dinero en un proyecto que pocos comprendían, aparte de Diego y un pequeño grupo de arquitectos que habían estado con él durante mucho tiempo, era un riesgo también para el emperador. Con esta cantidad de dinero, podríamos construir varias ciudades más. El emperador murmuró con una sonrisa amarga, a lo que Diego le respondió para consolarlo. La construcción de ciudades planificadas sigue avanzando según lo previsto. Quizás la gente ahora no lo entienda, pero las generaciones futuras lo agradecerán, Su Majestad. Espero que así sea. Mientras el emperador observaba desde lejos, las obras comenzaron. Ya no podía supervisarlas directamente como antes, aunque podía hacerlo si quisiera, pero solo incomodaría a los demás.
El material acumulado es un espectáculo impresionante. Arena, pilotes de madera, grava, piedra, ladrillos, hormigón, e incluso algo de hormigón armado. En resumen, todos los materiales de la época para reforzar el terreno se habían reunido. No solo se trataba de reforzar ciertas zonas de suelo débil, sino de desarrollar completamente nuevas áreas, por lo que se necesitaba una enorme cantidad de materiales. El emperador, junto con los arquitectos principales de Ortega Construction, a quienes él mismo había instruido, se esforzó por crear un diseño que maximizara la resistencia del terreno con los materiales disponibles en la actualidad. Con los ojos cerrados por un momento, imaginó una Ciudad de México ampliada, donde coexistían un enorme parque y el bien acondicionado lago Texcoco. Trincheras. Trincheras. Y más trincheras. Malditos mexicanos. Estos desgraciados han hecho una mierda con todo esto. Los oficiales del Ejército del Norte de los Estados Unidos estaban al borde de un colapso nervioso. De hecho, ya lo estaban. Sus rostros reflejaban cansancio y desesperación. Las batallas diarias y los continuos ataques en las trincheras les estaban destrozando la moral. Les resultaba insoportable ver cómo sus soldados caían uno tras otro. Los del sur habían llenado el terreno de trincheras y alambre de púas de una manera casi enfermiza. Las trincheras se entrelazaban como telarañas, y el fuerte alambre de púas bloqueaba cada paso, a un costo en sangre en cada avance. En esta vasta tierra, era incierto hasta dónde debían rodear el terreno enemigo para esquivarlo. Aunque al comienzo de la guerra el desequilibrio de fuerzas no era tan evidente, en el tercer año, incluso con una ventaja en tropas y armamento, la guerra seguía estancada precisamente por esas trincheras. Como cada día, el infierno de las ametralladoras escupió fuego sobre el ejército del norte. Padres e hijos caían sin siquiera disparar una bala. El vasto campo de batalla estaba empapado de sangre, aunque el color rojo era difícil de distinguir, pues los cadáveres uniformados cubrían el terreno. El barro mezclado con sangre impregnaba el aire con el olor de la muerte. Los soldados tenían que atravesar los cadáveres de sus compañeros esparcidos por todas partes. 54º Regimiento. Adelante. Incluso los soldados negros, que antes no se veían en las líneas de combate, ahora aparecían. El gobierno del norte no los había reclutado por la fuerza. Tras la proclamación de emancipación de esclavos, anunciada por el joven congresista Abraham Lincoln a finales de 1849, los hombres negros libres se unieron voluntariamente, impulsados por la causa de abolir la esclavitud. Algunos cuestionaban la relevancia de la proclamación en un momento en que ya se había modificado la Constitución de los Estados Unidos. Sin embargo, la proclamación de Lincoln incluía la liberación de esclavos en todos los estados rebeldes de la Confederación del Sur. Esto era parte de la estrategia militar del norte y buscaba sacudir la economía y estructura social del sur. En realidad, deberíamos haber hecho esto antes, pero los malditos mexicanos nos dejaron sin flota. Tanto el norte como el sur tenían sus propias armadas, pero sin verdaderos buques de guerra. Aunque el Tratado de Chongqing estipulaba que solo se transferirían acorazados y monitores, ya antes de eso, la mayoría de los barcos de vela habían sido destruidos o capturados en combate. Mientras el norte celebraba la intervención de Inglaterra, algunos se atrevieron a oponerse, enfriando la euforia. Entre ellos estaba Abraham Lincoln, un político joven y popular, quien, aunque era congresista, había ingresado al ejército de la Unión como oficial. Aceptar la ayuda de Inglaterra es prácticamente aceptar la soga que nos están ofreciendo. Inglaterra nos ha estado explotando sin piedad bajo el pretexto de ayudarnos, y ya les debemos una suma astronómica. Aceptar su ayuda en esta situación significa que, aunque ganemos la guerra, nos convertiremos en una colonia económica de Inglaterra. Permitir la independencia del sur es inaceptable, pero caer bajo el dominio económico de otro imperio es una nueva forma de esclavitud que debemos evitar. Estamos luchando para preservar nuestra independencia como nación. Es importante derrotar al sur, pero no podemos entregar nuestra independencia a las manos de otro imperio. Aunque la ayuda de la flota y el apoyo militar británico pueden parecer tentadores ahora, su costo será nuestra soberanía económica. Además, si Inglaterra nos ayuda, inevitablemente tendremos que seguir sus intereses. Nuestra estrategia de guerra, nuestra economía, nuestra política exterior, todo se alineará con los beneficios de Inglaterra. Podemos entonces llamarnos una nación verdaderamente independiente. Lincoln no creía en el discurso de que Inglaterra estaba interviniendo por la causa de abolir la esclavitud.
Sabía que la verdadera intención británica era evidente. Poner una correa a Estados Unidos para presionar al Imperio mexicano y mantenerlo a raya. Aceptar una guerra con México solo para vencer al sur. Sería prácticamente un suicidio nacional. Lincoln y algunos intelectuales percibían los grandes peligros ocultos en la oferta británica y manifestaron su oposición, aunque el pueblo no lo vio de la misma manera. Estás loco, Lincoln. Nos dices que debemos seguir sacrificando a nuestros hijos. El pueblo estaba ya agotado al límite. Lo siento, pero necesitamos resistir un poco más. El sur está en una situación aún peor que la nuestra. Lincoln estaba seguro de que Francia no invertiría más en la Confederación del Sur. Por eso argumentaba que, resistiendo un poco más, vencerían, aunque la reacción de los ciudadanos seguía siendo hostil. Lincoln, cállate. El gobierno debe aceptar la ayuda de Inglaterra de inmediato. Al principio, los soldados de la Unión no confiaban en los voluntarios negros, pero se sorprendieron de su valentía en combate. A diferencia de los campos de batalla de antaño, donde al menos se podía disparar desde las líneas de frente, en estos días las tropas morían como insectos al correr. Incluso los soldados blancos entrenados vacilaban aterrorizados, pero el fervor de los soldados negros, impulsado por su causa, era impresionante y lograron grandes victorias. Su número creció hasta alcanzar el 10% del total de las fuerzas. A pesar de ello, la guerra seguía siendo un infierno. Día tras día, en medio de incesantes bombardeos y tiroteos, los soldados luchaban por sobrevivir. Con cada compañero que caía, su ánimo se volvía más pesado. ¿Hasta cuándo tendremos que soportar esto? El ejército del norte, apoyado por una aplastante potencia de artillería, había recuperado por completo Kentucky y Virginia. Sin embargo, cuando el sur terminó de construir sus fábricas de cañones, la situación se complicó. Aguantemos un poco más. Dicen que el sur está cerca del colapso. Dicen que lo mismo se aplica a nosotros. La guerra civil había estallado antes de que siquiera pudieran recuperarse de los daños de la guerra con México. Ambos bandos esperaban que el otro colapsara primero, lo cual solo engordaba los bolsillos de Inglaterra y Francia. Con los hombres adultos en el frente, la economía había perdido su vitalidad, y, en plena guerra civil, casi no había inmigración. El gobierno debe detener la guerra. Que dejen a esos malditos sureños hacer lo que quieran y que se preocupen primero por cuidar de nuestra gente. Así es. Si seguimos así, no quedará nadie en este país. Estas ideas, que eran prácticamente una propuesta de permitir la independencia del sur, habrían sido impensables hace 2 años, pero ahora estaban ganando cada vez más fuerza. Traidores. Bajen de ahí y dejen de decir tonterías. Hasta ahora, los federalistas mantenían la ventaja, pero no estaba claro cuánto más duraría la paciencia de los ciudadanos. El cambio en esta interminable guerra civil llegó en marzo de 1850. Fue una propuesta de Inglaterra. Inglaterra expresó su disposición a intervenir del lado del norte y solicitó la autorización de Estados Unidos. ¿Autorización? Eso es lo de menos, es completamente bienvenida. Con la flota sola, los malditos sureños estarían acabados. Sin vender algodón a Francia y sin importar materias primas, las fábricas de armas del sur no podrían seguir funcionando. Capítulo 192. Boom. 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 En toda la capital, a las 9 en punto se escuchaba el sonido de las obras en marcha. El ruido era tan fuerte que incluso llegaba hasta el Palacio Imperial, aunque se encontraba a cierta distancia de los sitios de construcción. Hace tiempo que no escuchaba este sonido atronador. Con una expresión satisfecha, tomé un sorbo de café mientras miraba por la ventana. Para algunos, era solo el molesto ruido de la construcción, pero para mí era un sonido alentador, que señalaba el progreso en la expansión de la capital en tiempo real. Todo el conocimiento acumulado de Ortega Construction, junto con la tecnología de precisión de Locke Precision Machinery, se había movilizado en este proyecto. Los equipos fabricados por Locke Precision Machinery no alcanzaban el nivel de los equipos modernos, pero era difícil creer que estos fueran productos de esta época. Solo el equipo de arquitectos principales superaba las 10 personas. Aunque tenía el fuerte deseo de ir y supervisar constantemente, me contuve, sabiendo que sería una carga para los arquitectos, los obreros y mi personal de seguridad. Sabía bien que mi presencia en el lugar podría entorpecer el progreso de la obra. Decidí que solo iría en momentos clave, al alcanzar hitos significativos.
El problema no es el relleno en sí. Eso no fallará. Lo importante es reforzar adecuadamente el terreno y evitar que ocurra hundimiento, comenté, aunque era más una preocupación excesiva. Ya todo estaba planeado y diseñado, pero si los trabajadores se volvían descuidados, todo el diseño sería en vano. A simple vista, la recuperación de Texcoco podría parecer similar a la realizada en los años 1600, donde solo se rellenaba el lago con tierra y luego se construían edificios encima, una locura total. Nuestro proyecto de recuperación no debía caer en ese error. Solo tendría sentido si lograba el propósito para el que fue diseñado. Sí, Su Majestad, varios arquitectos inspeccionan constantemente, y esta mañana los arquitectos principales han informado que la obra avanza sin problemas. No debería preocuparse tanto, me informó Diego. Asentí y dije. Bien. Recuérdales regularmente lo mucho que me importa esto. Sí, Su Majestad. El lago Texcoco y sus lagos circundantes también eran un tesoro ecológico. Este lago de 2.100 kilómetros cuadrados, situado a una altitud promedio de 2.242 metros, albergaba un ecosistema único. Alrededor del lago coexistían diversas especies de plantas y animales, creando un espectáculo natural asombroso. Uno de los lagos conectados al Texcoco, el lago de Xochimilco, era el único hábitat del ajolote, conocido comúnmente en Corea como Woopaloper. Pero al haber rellenado todo este lago, ¿cuántas especies habrán desaparecido en el proceso? No soy el más indicado para hablar, ya que estoy destruyendo el medio ambiente en tiempo real, pero me resulta triste. No tengo intención de rellenarlo por completo, como en la historia original. Es importante que haya un equilibrio entre preservar la naturaleza y llevar a cabo el desarrollo. La capital del imperio que sueño no es una ciudad principal de 20 millones de habitantes como la antigua Ciudad de México. Aunque las ciudades principales maximizan la eficiencia, en un vasto imperio como México, terminan ahogando el potencial del resto del territorio. Por eso estamos construyendo ciudades clave bien equipadas con infraestructura moderna en cada estado. La primera universidad integral está en Morelia, y la segunda se está construyendo en la ciudad clave de Chihuahua, en el estado de Chihuahua. Allí incluso estamos instalando el primer sistema de agua potable y alcantarillado del imperio. Además de la infraestructura moderna, he trabajado para crear industrias que proporcionen empleo, lo que ha llevado a un rápido crecimiento de la población en estas áreas, tal como lo planeé. Creo que, en lugar de expandir indefinidamente la capital, es mejor aprovechar las vastas tierras del imperio, lo cual beneficiará tanto el poder del imperio como la calidad de vida de los ciudadanos. Por eso planeo conservar el lago Texcoco y otros lagos pequeños tras realizar una recuperación moderada y acondicionarlos adecuadamente. Recuperé la concentración después de perderme en pensamientos sobre el desarrollo territorial y tomé los documentos que estaban en mi escritorio. ¿Finalmente han aprobado la intervención de Inglaterra? Era sobre Estados Unidos. La situación en Estados Unidos se estaba volviendo cada vez más compleja. Sí, Su Majestad, parece que los estadounidenses la reciben con agrado, pero, como se lamenta ese joven llamado Lincoln, es como ponerse la soga al cuello. Exactamente. Ya empezaron a endeudarse con Inglaterra desde nuestra guerra, y a estas alturas la deuda debe ser astronómica. ¿Recibir ayuda para la guerra civil? Eso no es un acto de generosidad. Es una deuda que tendrán que pagar algún día. Estados Unidos no puede simplemente declararse en bancarrota. Si lo hicieran, Inglaterra se llevaría hasta el último grano de trigo y no perdonaría la deuda. Si Estados Unidos se niega, Inglaterra podría declararles la guerra y bloquear todos sus puertos con su flota. Estados Unidos, sin un solo barco de guerra decente, no podría oponerse. No necesitarían enfrentarse a las instalaciones de defensa costera. Bastaría con bloquear el acceso a distancia. Además, no solo el norte está endeudado. El sur también está sumido en deudas. Francia ha vendido materias primas y municiones al sur con enormes márgenes de ganancia, y cuando el gobierno del sur solicitó compras a crédito, Francia impuso tasas de interés desorbitadas, igual que lo hicieron con nosotros. Inglaterra y Francia están haciendo lo mismo, sin diferencia alguna. Parece que ha llegado el momento de revelar lo que hemos preparado. ¿Qué opinas? Estoy de acuerdo, Su Majestad. El momento para ejecutar el plan preparado para la guerra civil en Estados Unidos estaba cerca. Las lamentaciones de algunos intelectuales eran inútiles, y sus quejas se desvanecían como un eco vacío. Casi todos los ciudadanos del norte aceptaron la intervención de Inglaterra, y el gobierno dio su aprobación.
Abril de 1850. La flota británica comenzó a bloquear a las flotas de la Confederación Americana. Jefferson Davis sintió como si se le cortara la respiración. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, apretó los puños con una expresión de amargura. Patriotas. Los hipócritas británicos han intervenido. ¿Tienen acaso el derecho de hablar de justicia mientras siguen explotando a los indios como esclavos y libraron una guerra para vender drogas en China? Estoy harto de la hipocresía del norte y de Inglaterra, que miden todo con esa vara de justicia. Es cierto que nuestra situación ha empeorado, pero ahora es cuando más debemos mantenernos unidos. Ellos esconden sus propios pecados y, sin vergüenza, nos retratan como demonios esclavistas. Si cedemos ante ellos, entonces sí, nos convertiremos en verdaderos demonios. No somos demonios. Somos quienes luchamos por defender nuestra libertad. Por nuestra libertad y nuestros valores, debemos unirnos. El país que soñamos es uno independiente, una nación que hemos construido con nuestras propias manos. Ciudadanos, no pierdan el valor. Las pruebas que enfrentamos solo nos harán más fuertes. Nos levantaremos juntos y venceremos. Por nuestra libertad y justicia, lucharemos y venceremos. Lo único que podía hacer era apelar al patriotismo. La respuesta al discurso fue mixta, pero todos sabían que el límite estaba cerca. Sus palabras infundieron esperanza temporalmente, pero la realidad era implacable. El sur ni siquiera contaba con una siderurgia adecuada. Para fabricar alambre de púas, tenían que importar materias primas de Francia a un precio exorbitante. Y las armas eran aún más escasas. Las fábricas que con tanto esfuerzo habían construido resultaban inútiles. ¿Un hombre en buena condición física y aún no se ha alistado? Mi espalda. ¿Se te ve bien? ¿De qué hablas? Con la inminente escasez de armas, el sur tenía pocas opciones. La única solución era reclutar más soldados. Aunque no estaban en una crisis inmediata de suministros, la situación no era tan distinta a la del norte, que también sufría numerosas bajas y contaba con armas de los caídos. Los jóvenes no podían caminar libremente por las calles. Los ancianos y las mujeres los acusaban de cobardes y traidores. En todo el sur, se buscaba activamente a quienes intentaban evitar el alistamiento. Aunque técnicamente no era un reclutamiento forzoso, en la práctica lo parecía. Yo trabajo en una fábrica de armas. Estoy contribuyendo a la guerra a mi manera. Ni siquiera hacía falta que el ejército o los marines desembarcaran. La flota construida para competir con el poder naval de México estaba haciendo su trabajo. Aunque solo enviaron algunas naves a los puertos del sur, el sur experimentaba una sensación de asfixia. En gran parte, esto se debía a la pérdida de toda la flota estadounidense a manos de México. Sin embargo, incluso con una flota, la diferencia en capacidad militar era inmensa. Para Inglaterra, la Confederación del Sur era solo un mosquito que podían aplastar con un dedo. Así es nuestro imperio británico. Ahora los mexicanos también verán la fuerza de nuestro imperio británico. Las noticias elevaron el orgullo de los ciudadanos británicos. Aunque habían saboreado una pequeña victoria y la situación en la guerra civil estadounidense aún no se decidía, algunos miembros del Partido Conservador ya pensaban en avanzar. ¿Acaso podemos dejar desatendidas Asia y el Pacífico? Durante una reunión de miembros del Partido Conservador, un veterano trajo a colación la influencia decreciente de Inglaterra en Asia y el Pacífico. ¿No es eso demasiado lejos? Por muy poderosa que sea nuestra flota, borrar la influencia de México será difícil. Un joven miembro del Partido Conservador intervino. Si nos parece demasiado lejos, también podríamos criar a un perro de caza, uno que luche por nosotros. Parece que ya tiene en mente un lugar específico. Ja, ja, ja. Eres perspicaz, como siempre. CRRRK. En el lugar donde se reunían colgaba un enorme mapa mundial. El parlamentario se levantó de su asiento y caminó hasta el mapa, señalando un país en Asia. Aquí. Era un país insular en el extremo oriental de Asia, Japón. Allí. ¿No es un lugar donde la influencia de México ya es fuerte? Otro parlamentario preguntó. Era un país mencionado en un acuerdo secreto que, en la práctica, ya estaba anulado. México había sido quien forzó la apertura del país y hasta había recibido estudiantes de allí. La duda de los miembros del Partido Conservador era comprensible. Según lo que escuché, no es tan simple. Los estudiantes que fueron a México claman por reformas en Edo, pero el gobierno los ignora.
De hecho, los señores regionales están empezando a mostrar inquietud. Fue entonces cuando los miembros del Partido Conservador comprendieron que Benjamín Disraeli había estado preparando este plan desde hacía bastante tiempo. Disraeli había recopilado información meticulosamente y elaborado su estrategia. Su confianza tenía una base sólida. Ahora, todas las miradas estaban puestas en el extremo oriental de Asia. Capítulo 193. Aotearoa ha logrado tomar el control hasta la isla sur. El ministro de Defensa informó directamente sobre la situación en Aotearoa. ¿Hubo bajas entre los maoríes? Preguntó. Casi ninguna. George Grey ya había retirado la mayoría de sus tropas de la isla sur y fue derrotado, así que muchos huyeron tras escuchar los rumores. El problema es que algunos maoríes de la isla sur no reconocen a Aotearoa, a diferencia de los ingleses. ¿Y cómo se resolverá eso? La población maorí en la isla sur es escasa en comparación con la del norte. Al igual que los europeos, los polinesios también llegaron a Aotearoa en el siglo XIII, desembarcando en el norte de la isla norte y expandiéndose hacia el sur. Aunque no tengo cifras precisas, probablemente los estudios sobre la isla sur representan apenas el 10% de lo que se conoce sobre la isla norte. Sin embargo, no podemos dejar fuera a la isla sur en la construcción de un estado maorí. Intentarán persuadirlos, y si no funciona, actuarán con firmeza. Ja, ja, ja. Parece que son más audaces de lo que pensaba. Estaba algo preocupado cuando oí que compartirían las armas que les dimos con otras tribus, pero parece que no había motivo para ello. Incluso si logran controlar completamente la isla sur, esto es solo el comienzo. Que los exploradores y oficiales observen la situación antes de retirarse. Sí, señor. El establecimiento de un estado independiente maorí no será un final feliz. Aún queda un desafío mayor que destruir las colonias británicas, fundar un país y controlar la isla sur. Me pregunto si Potatau podrá mantener y desarrollar el país. No será fácil, ¿verdad? No, no parece fácil. La mayoría de los maoríes que se unieron a Aotearoa solo deseaban expulsar a los ingleses, pero no quieren más cambios. Ahora que los ingleses se han ido, desearán regresar a su antigua forma de vida. Además, desde el principio acordamos solo delegar asuntos de defensa y relaciones exteriores. El ministro de Defensa respondió, y yo asentí, mirando a Diego para conocer su opinión. Será difícil, sin duda, pero no imposible. Elegimos la región de Waikato porque sabíamos que la tribu más poderosa de los maoríes la dominaba. Ya posee su propio dominio y, además, Tamaki Makaurau, Auckland, por el que los maoríes lucharon durante mucho tiempo, ahora es propiedad del gobierno. En esas áreas, habrá cambios significativos. Para los maoríes, la región de Auckland era como el valle del río Am para los coreanos. La poderosa tribu Ngati-Maniapoto no caerá tan fácilmente. Sí, eso también influirá en otras regiones. Los jefes de las tribus saben bien que si no adoptan la tecnología y las armas occidentales, serán superados por sus tribus rivales. Sí, se espera una considerable agitación interna. Por eso es crucial la cuestión de los estudios en el extranjero. ¿Cómo va el plan para enviar a los príncipes a estudiar a nuestro México? Hemos invertido mucho y necesitamos que sigan siendo nuestros aliados de confianza. Con Aotearoa, podemos consolidar nuestro dominio en el Pacífico. Para ello, deben mantener y desarrollar su estado y seguir siendo un país pro-México. Y los estudios de los príncipes en el extranjero son clave para lograrlo. Muchos estudiantes asiáticos han venido a México, pero excepto los filipinos, no han tenido mucho poder. Las élites odian el cambio, mientras que los estudiantes lo impulsan. Pero si el príncipe estudia en el extranjero, el impulso de cambio tendrá más peso. Aunque muchas reformas impulsadas por los poderosos fracasan, su fuerza es cientos, o miles, de veces mayor que la de un ciudadano común. A mi pregunta, el ministro de Defensa respondió con orgullo. Han aceptado enviar al hijo mayor a estudiar a nuestro México. Decidirán más adelante sobre los otros hijos, después de ver los resultados. Es un poco decepcionante, pero es un gran logro. Si hubieran rechazado la propuesta, nos habría complicado mucho las cosas. Este es un paso prometedor para el futuro de Aotearoa. Están completamente comprometidos. Así es, aparte de Kiri y unos pocos más, es difícil encontrar algún blanco por aquí, dijo Wilson. Incluso si llevaban a todos los jóvenes blancos a la guerra, nadie se atrevería a exigir lo de Leo Clarke. Después de todo, él mantenía viva la región sur.
Entonces, comencemos. Wilson asintió. Todo estaba listo. Hasta hace poco, el riesgo de fracaso era considerable, pero ya no. En esta enorme fábrica de armas, los únicos blancos eran Leo Clark y algunos técnicos y administradores esenciales. Wilson, dejando atrás la máscara de esclavo que llevaba durante tanto tiempo, abrió la puerta del sótano y salió. Afuera estaba oscuro. Se extendía el paisaje sombrío de la fábrica de armas, un lugar que había visto durante mucho tiempo. En la fábrica de hierro y madera, un gran número de trabajadores negros seguían sudando y trabajando sin descanso, aunque ya había pasado la hora de la cena. Wilson, ¿qué llevas ahí? Un administrador blanco, al ver a Wilson, exclamó sorprendido. Aunque, como esclavo favorito de Leo Clark, se le permitía holgazanear un poco, ver a un negro con un arma era algo inconcebible. ¡Bang! Wilson apuntó, no al que había gritado, sino a uno de los guardias. ¿Qué está pasando? Al oír el disparo, el trabajo se detuvo, y todas las miradas se posaron en Wilson. Wilson inhaló profundamente y gritó. Hoy es el día. Rompemos nuestras cadenas. Su grito resonó en toda la fábrica. Rompemos nuestras cadenas. Esas palabras eran una señal. ¿Qué es esto? Murmuraban algunos. Mientras los blancos permanecían desconcertados, los negros comenzaron a moverse. No todos, claro. No habían logrado involucrar a cada trabajador, especialmente a los recién llegados. Sin embargo, quienes llevaban más de un año en la fábrica sabían lo que tenían que hacer. Clic. Clic. Las herramientas que necesitaban estaban justo frente a ellos. Solo tomaron los rifles ya fabricados y los cargaron con munición. ¿Qué están haciendo? Deténganse. Les ordeno que se detengan. Guardias. Estos negros se han vuelto locos. Los blancos, atónitos, gritaban, pero pronto comprendieron. Había muy pocos guardias. Llamarlos guardia era una exageración. En ese momento, en toda la sala solo quedaba uno, el mismo que Wilson acababa de eliminar. Los hombres jóvenes ya habían sido reclutados hace tiempo, y solo quedaban algunos guardias de mediana edad. Era insólito que una instalación estratégica como la fábrica de armas estuviera tan desprotegida, pero la guerra, que había alcanzado un nivel extremo, había convertido la sociedad en un campo de batalla. Muchos hombres habían cedido a la presión social y se habían enlistado casi por obligación. ¡Bang! 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 Los guardias que acudieron al sonido de los disparos fueron abatidos antes de poder comprender la situación. Arrinconen a todos, ordenó Wilson en voz baja, y los hombres negros armados apuntaron sus rifles a las cabezas de los blancos, llevándolos a un rincón. Los blancos no podían hacer nada. Por favor, no me maten. Tengo una esposa e hijos que me esperan en casa. Claro, y seguro también tienes una sirvienta negra, ¿verdad? Paz. Por sus palabras fuera de lugar, el hombre recibió una patada en la espinilla y fue arrastrado a una pequeña habitación, que ahora sería su celda. En la mirada de Wilson aún podía ver la expresión de asombro en algunos de los negros presentes. Había confusión, temor y sorpresa en sus rostros, pero también un rayo de esperanza y alegría. Aunque no comprendieran todos los detalles, cualquiera con ojos y oídos podía entender lo que estaba sucediendo. Era una rebelión. Una rebelión de esclavos. Habiendo tomado el control de toda la fábrica, Wilson subió a una plataforma improvisada. Sin que él lo ordenara, los negros se habían reunido frente a él. No estaban alineados como un ejército, pero todos aguardaban en silencio a que hablara. En ese momento, la puerta del sótano se abrió de golpe. Leo Clark salió y le preguntó a Wilson. ¿Todo está bajo control? Así es. Los presentes, alineados, mostraron signos de inquietud. Habían expulsado a todos los blancos, pero el dueño de la fábrica seguía allí, preguntando tranquilamente si todo estaba bajo control. Muchos de los presentes, que desconocían los detalles, tenían expresiones de absoluta perplejidad. Entonces, Wilson comenzó a hablar. Mi viejo amigo aquí presente, Leo Clark, y yo hemos soñado con la liberación de todos los esclavos desde hace mucho tiempo. La palabra amigo en lugar de dueño fue suficiente para que se entendiera mucho. Aquellos de mente rápida comprendieron de inmediato que todo esto había sido un plan bien orquestado. En sus rostros apareció un gozo que no pudieron disimular.
Ese sueño estuvo a punto de realizarse gracias a México, pero estos tercos del sur, incluso después de perder la guerra, se niegan a liberar a los esclavos. Todo comenzó allí. Leo y yo ideamos un modo de derrumbar a los sureños, y esta fábrica es el resultado de ese plan. Hermanos, hoy, aquí mismo, romperemos las cadenas de la esclavitud. El tono de Wilson, calmado y orgulloso al principio, se volvía cada vez más ardiente. Su voz era firme, y sus ojos, decididos. Esto es una declaración de que no somos seres impotentes esperando la salvación de otros, sino los agentes de nuestro propio destino. En este momento, somos más fuertes que nunca. Romperemos nuestras cadenas y obtendremos nuestra libertad, con nuestras propias manos, con nuestra propia fuerza. ¡Uah! ¿Libertad con nuestras propias manos? Algunos dudaban de si esto era realmente posible, otros lloraban de emoción. Ya no somos esclavos. Gritó alguien. Sí, somos libres. Unámonos, hermanos. Sorprendentemente, todos los negros en la fábrica, sin excepción alguna, se unieron a la causa. Así nació el Ejército de Liberación Negra. La fábrica de armas era el mejor lugar para iniciar una rebelión. Miles de personas negras consiguieron, de una sola vez, rifles, munición, cañones y explosivos. En verdad, un ejército había nacido. Pero no se detuvo ahí. ¡Bang! ¡Bang, bang, bang! ¡Ah! El Ejército de Liberación comenzó a asaltar las plantaciones. En cada plantación trabajaban decenas o cientos de personas negras en condiciones de esclavitud. Había guardias, pero pocos hombres jóvenes. El sur tiene una población de 9 millones. De ellos, 3 millones son negros. La expansión del Ejército Liberador fue vertiginosa. Señor presidente, ¿qué es una rebelión? Jefferson Davis, al escuchar las palabras del mensajero, quedó momentáneamente desorientado. Llevaba días sin dormir bien, tratando de alterar el destino del sur, que parecía condenado a la derrota. ¿Una rebelión? De repente. No puede ser en nuestro sur. Pero no, el mensajero no estaba loco. Los esclavos de la fábrica de armas se han rebelado. Davis, quien estaba en un estado de agotamiento mental, se despertó de golpe, como si alguien lo hubiera abofeteado. ¿Una rebelión en la fábrica de armas? La fábrica de armas, el pulmón vital del sur. ¿Cómo podía haber una rebelión allí? ¿Y nuestro ejército? ¿Los guardias? Los soldados asignados para proteger instalaciones estratégicas habían sido enviados al frente hace mucho. ¿Pero no debería haber guardias al menos? Es difícil obtener detalles exactos, pero parece que la mayoría ha sido reclutada recientemente. Maldita sea. Desde la intervención británica, había dado numerosos discursos alentando la participación en la guerra. Los resultados fueron tremendamente efectivos. No solo Davis, sino también los ciudadanos sentían una profunda sensación de crisis. El problema fue que algunos comenzaron a insultar y acusar de traidores o cobardes a cualquier joven que veían en las calles. Aunque el gobierno no tenía la intención de reclutar a los empleados de la fábrica de armas, la presión social los empujó a enlistarse. La guerra civil comenzó a dirigirse hacia un rumbo que ni el sur, ni el norte, ni siquiera Gran Bretaña habían anticipado. Capítulo 194. En las afueras de Nueva Orleans, donde se encontraba la fábrica de armas, se libraban batallas diariamente. Esto se debía a que el Ejército de Liberación Negro, que había formado rápidamente una estructura militar nombrando como oficiales a personas previamente coordinadas y preparadas, atacaba las plantaciones en grupos de cientos. Son los negros. Los rebeldes han llegado. Maldita sea. Todos prepárense para el combate. El anciano propietario de la plantación ordenó a los pocos empleados que le quedaban que se prepararan para el combate, pero los empleados pensaban de manera diferente. Habían escuchado sobre la fuerza de ellos. Incluso si no querían oírlo, no podían evitarlo. ¿Cómo no saberlo cuando la plantación vecina había sido saqueada? Su feroz ímpetu ya se había extendido a las plantaciones cercanas, y los supervivientes advirtieron sobre la crueldad del Ejército de Liberación. Las ominosas llamas de las plantaciones cercanas y los gritos que se escuchaban a lo lejos resonaban vívidamente en los oídos de todos. ¿De qué combate habla? Si no queremos morir todos, debemos rendirnos. ¿No luchó también la plantación Candy de al lado y todos murieron? Tú desgraciado. Levanta tu arma.
¿Crees que te he estado pagando hasta ahora para esto? Era inaceptable que un simple empleado desafiara la autoridad del propietario de la plantación. Sin embargo, en una situación de vida o muerte, a menos que hubiera alguna posibilidad de victoria, no les importaba el patrón en una situación en la que luchar significaba una muerte segura. Cállate. Yo voy a sobrevivir. La puerta de la mansión se abrió con un golpe. George corrió con todas sus fuerzas. Sus ojos estaban llenos de miedo. Los negros están en aquel alojamiento. Llévenselos. El propietario de la plantación sintió un escalofrío al ver a George no solo huir, sino también revelar al Ejército de Liberación la ubicación de los negros. Apártate. El oficial del Ejército de Liberación apartó a George y dijo: Ríndanse. Si no se rinden de inmediato, dispararemos cañones contra la mansión y la derribaremos. De hecho, trajeron 2 cañones y los apuntaron. El propietario de la plantación sintió que desaparecían por completo sus ganas de resistir. Espera. Bien. Nos rendiremos, así que no disparen. La voz del propietario de la plantación temblaba, y sus ojos estaban llenos de miedo. Los empleados también intercambiaron miradas, intuyendo su destino. Bueno, si iban a hacer eso, deberían haberse rendido antes. George murmuró eso. Ahora, había perdido su trabajo por nada. Bueno, si de todos modos les quitan a todos los negros, es como no tener plantación, así que supongo que no importa. Mientras George se justificaba a sí mismo de esa manera, el oficial del Ejército de Liberación dio una orden. Registren todo a fondo. Que no se quede ni un solo negro, y asegúrense de llevar suficiente comida. El oficial del Ejército de Liberación estaba lleno de determinación. Estaba firmemente decidido a liberar a todos los negros de esta plantación. Al escuchar esa orden, George exclamó: yo les guiaré. El Ejército de Liberación Negro barrió los alrededores de Nueva Orleans y luego se dirigió al oeste. La columna del Ejército de Liberación se extendía tan largo que no se veía el final. Están pasando de largo. Uf. Los ciudadanos de Nueva Orleans, que habían estado observando con cautela los movimientos de los rebeldes durante las últimas semanas, suspiraron aliviados. Es cierto que todo el poder militar del sur está concentrado en el frente norte, pero Nueva Orleans es la ciudad más grande de la Confederación y la ciudad donde nació la Confederación. Pensaron que sería difícil para ellos atacar una ciudad con alrededor de 100.000 habitantes. El número del Ejército de Liberación que se movía hacia el oeste alcanzaba los 30.000. Había aumentado 10 veces en solo unas semanas. Marchaban con rostros llenos de esperanza hacia la libertad. Había personas de diversas edades, desde niños hasta ancianos, y se cuidaban mutuamente mientras avanzaban. Maldita sea, cuanto habrán saqueado, las carretas no dejan de pasar. ¿No deberíamos salir y atacarlos ahora mismo? La milicia estaba asombrada por el tamaño de los negros que se movían y la cantidad de suministros que llevaban. Salir es una locura. Puede que no sean todos soldados, pero si se produce una batalla, todos empuñarán armas. Así es. Además, llevan armas modernas producidas en la fábrica de armas, por lo que estamos en gran desventaja en cuanto a armamento. El gobierno se llevó todo, dejando solo armas obsoletas. Lo único que podía hacer la mal armada milicia era proteger Nueva Orleans. Mientras la milicia y los ciudadanos de Nueva Orleans se sentían aliviados al ver pasar al Ejército de Liberación, el Ejército de Liberación también observaba Nueva Orleans. Ellos se lamían los labios al mirar la ciudad. Debemos regresar sin falta. Sí, en esa ciudad debe haber más de 20.000 negros. Nueva Orleans es el centro del comercio de esclavos. Para muchos de los que están aquí, el primer lugar al que llegaron en este país fue Nueva Orleans, y aunque no fuera así, fueron vendidos pasando por Nueva Orleans. Es una ciudad odiosa, pero considerando su tamaño e influencia, y a los camaradas que viven allí, debemos recuperarla a toda costa. Sus miradas estaban llenas de determinación, y en lo más profundo de sus corazones ardía un deseo de venganza. Juraron que regresarían para liberar a sus compatriotas. De todos modos, se dice que los ejércitos de los sureños están en el norte, así que si podemos obtener el apoyo de México, incluso ahora mismo. Pero, ¿realmente México nos ayudará? Eso era incierto. Incluso sus líderes, Wilson y Clark, no podían dar una respuesta definitiva. Pero México era su única esperanza.
Con su propia fuerza, podían usar la fábrica de armas como base, expandir su poder en el sur y ocupar las principales ciudades del sur. Pero, ¿y después? Sin una alianza externa, sería difícil sobrevivir a largo plazo. Por eso, iban hacia el oeste para contactar a México. Por supuesto, antes de partir, se llevaron todas las armas y materias primas de la fábrica de armas. Muchos en el Ejército de Liberación estaban preocupados por lo que pasaría si México se negaba a dialogar, pero Wilson los persuadió. Según la situación actual, para México es beneficioso convertirnos en sus aliados. Además, había una ventaja más. Que incluso si las cosas salían mal, podían huir a México. Wilson no lo decía abiertamente, pero para cualquier ex esclavo que hubiera soñado con escapar, esta era una gran ventaja que todos podían imaginar. Extiendan el campamento ampliamente y liberen a tantos negros como sea posible. Sí. A pesar de ser un ejército rebelde que, lógicamente, debería temer encontrarse con el enemigo en cualquier momento y lugar, el Ejército de Liberación se movía libremente por el sur como peces en el agua. Porque sabían bien que no era posible que las fuerzas represoras de la Confederación del Sur pudieran llegar tan pronto. Atlanta, Georgia. Debemos ir inmediatamente a rescatar Nueva Orleans. Eso es absurdo. Ya se están formando brechas en el frente, y quiere retirar tropas cuando necesitamos enviar más. ¿Está proponiendo que todos muramos? Entonces, ¿quiere dejar a esos negros en paz? Están arrasando nuestras plantaciones. Están aumentando su poder rápidamente. Debemos aplastarlos ahora. Frente al presidente, los generales de 4 estrellas discutían acaloradamente. Ambos tenían argumentos razonables. Por eso era más difícil tomar una decisión. En la frente del presidente se formaron profundas arrugas, y con ojos llenos de angustia, miró alrededor de la sala de reuniones. Los oficiales que tenían vínculos con Nueva Orleans estaban inquietos. Tenían un gran deseo de aplastar la rebelión de raíz, pero no era una situación en la que pudieran retirar tropas. Dios mío. Aunque lo pensó durante días, no podía tomar una decisión. Mientras tanto, los informes seguían llegando. Los rebeldes han tomado González. Los rebeldes han ocupado Prairieville. La dirección en la que se movían era obvia. Hacia la frontera. Davis entendió la intención de los rebeldes. ¿Esos negros se atreven a considerar una guerra prolongada? Finalmente, cuando llegó la noticia de que habían ocupado Baton Rouge, cerca del río Mississippi, Davis tomó una decisión. Organizaré una fuerza de represión de 50.000 hombres. Asegúrense de aplastar la rebelión completamente. Cuando tomó la decisión, surgieron objeciones completamente opuestas de ambos lados. 50.000 es muy poco. 50.000 es demasiado. 50.000 es muy poco. Aunque recientemente las fuerzas del sur estaban aumentando rápidamente, 50.000 no era un número pequeño. Representaba una octava parte de todo el ejército. El tamaño de ellos probablemente ya supera los 70.000. Podrían llegar a 100.000 antes de que nuestras fuerzas de represión lleguen. Para aplastarlos completamente, necesitamos al menos 70.000. Pero no todos ellos son combatientes. ¿Acaso insinúas que nuestro ejército del sur es inferior a esos rebeldes negros? ¿Y si retiramos 70.000, has pensado en lo que pasará con el frente? Viendo a los dos enfrentarse ferozmente, Davis confirmó su decisión. Mientras tanto, en el norte también recibieron noticias del sur. Los informantes habían enviado los periódicos del sur. El presidente Winfield Scott estaba mirando el titular del periódico. Las letras estaban impresas en negrita y negro, capturando la atención de Scott. Su rostro mostraba una expresión grave. El artículo hablaba sobre una rebelión de negros cerca de Nueva Orleans en el sur. Exhaló un profundo suspiro y llamó al general William Ward. General, he oído que ha estallado una rebelión de esclavos en el sur. La situación es preocupante. El general Ward respondió con calma. Así es, señor presidente. Los rebeldes están atacando plantaciones y expandiendo su poder. Los sureños no tendrán más remedio que enviar fuerzas de represión pronto. El presidente Scott miró por la ventana y dijo, tengo el presentimiento de que esta rebelión no terminará como un simple disturbio. Es muy probable que México intervenga en esta situación. Es seguro que querrán debilitarnos. Sí, México no perderá esta oportunidad. Era una situación realmente complicada.
El presidente Scott quedó sumido en profundos pensamientos. Sus dedos tamborileaban sobre el escritorio, expresando su inquietud. Necesitaba una solución. El sur no podrá mantener el frente y colapsará. Dado que Inglaterra ha bloqueado los puertos, es solo cuestión de tiempo. Si el ejército del sur es derrotado, ¿qué pasará después? ¿El ejército de liberación se disolverá pacíficamente y se unirá a los Estados Unidos? Era una noche en la que el viejo general convertido en presidente se sumía en profundas preocupaciones. A finales de julio de 1850. El ejército de liberación cruzó el río Mississippi y llegó a Lake Charles, en el oeste de Luisiana. Un lugar que apenas podía llamarse ciudad se vio inundado por decenas de miles de personas. Los residentes, incapaces siquiera de pensar en resistir, fueron ocupados sin resistencia, pero el ejército de liberación no atacó a los habitantes del pueblo. Simplemente establecieron allí un asentamiento temporal para que niños, ancianos, mujeres y otros no combatientes pudieran vivir por un tiempo. Una vez que el pueblo estuvo algo organizado, Wilson intentó rápidamente establecer contacto con México. Ejército de Liberación. Informaré a mis superiores, así que regresen. Cuando unos negros se acercaron con banderas blancas diciendo que eran el Ejército de Liberación Negro, el oficial mexicano mostró una expresión incómoda, pero escuchó lo que tenían que decir. Se podía decir que se había abrochado el primer botón. Durante la semana que esperaron la respuesta de México, muchos estaban inquietos. ¿No podríamos simplemente cruzar a México y vivir allí? ¿Tenemos a nuestro hijo? Una mujer susurró a su esposo. Aunque habían recolectado muchos suministros al recorrer las plantaciones, era ridículamente insuficiente para las decenas de miles de personas. También faltaban tiendas de campaña, por lo que varias familias tenían que compartirlas. El esposo solo pudo hablar en voz baja. ¿Quieres decir que abandonemos a nuestros hermanos y hermanas que aún viven como esclavos y entremos a México para vivir cómodamente? Mientras el pueblo estaba envuelto en múltiples emociones, el Ejército de Liberación continuó enviando tropas a las plantaciones cercanas. Porque liberar esclavos era la tarea del Ejército de Liberación. El 10 de agosto de 1850. Llegó la respuesta del Imperio Mexicano. Dijeron que venderían los suministros necesarios. Es una buena noticia, pero lo único que tenemos son armas y alimentos. No podemos pagar. Como dijo un oficial del Ejército de Liberación, eran pobres. Dicen que nos darán los productos a crédito. Probablemente quieran apoyarnos. Parece que los precios no son baratos, pero con las propiedades de los que nos oprimieron esparcidas por el sur, tendremos suficiente para pagar y más. ¿Eso es realmente cierto? Los ojos del oficial se abrieron de par en par. Al día siguiente, el Ejército de Liberación hizo un pedido de una enorme cantidad de suministros. Capítulo 195. Al mediodía en Londres, soplaba un viento frío a lo largo del río Támesis. Aunque los comerciantes y cocheros se movían afanosamente por las calles de Londres, cuando se difundió la noticia de que había estallado una rebelión en el sur, el ambiente se volvió aún más pesado. Esto se ha complicado. Los parlamentarios con conocimiento en asuntos internacionales dedujeron rápidamente que las cosas se habían enredado. Pensábamos que esto terminaría una vez que les apretáramos el cuello. Inglaterra no había dejado ni una pequeña brecha al sur. Desplegaron buques de guerra para bloquear firmemente cada puerto y vigilaban cada barco de transporte que cruzaba el mar. Como resultado, la economía del sur estaba decayendo rápidamente. Francia y España, que estaban obteniendo ganancias exorbitantes a expensas del sur, no se atrevieron ni siquiera a protestar contra Inglaterra. Si las cosas seguían así, la Confederación del Sur colapsaría en unos meses, y entonces el plan de Inglaterra tendría éxito. Estados Unidos no solo tenía una deuda inimaginable con Inglaterra, sino que también había recibido ayuda militar. Si no fuera por Inglaterra, quién sabe cuántos más habrían muerto, así que no podían ignorar la influencia británica. Por muy fría que sea la sociedad internacional, sería casi imposible ignorar tal nivel de ayuda y simplemente hacer caso omiso. Pero ahora, cuando todo estaba listo, una rebelión de esclavos. Las noticias de la rebelión se sentían como un presagio de tormenta. Disraeli sintió una sensación de molestia, como si una pequeña pieza hubiera salido de una gran máquina. ¿Cómo pudieron permitir una rebelión por no custodiar adecuadamente la única fábrica de armas que tenían? Es que hay idiotas así.
Disraeli estalló en ira. Lo que es peor es que esos esclavos se han movido hacia el oeste. Una línea roja se dibujaba siguiendo la ruta de movimiento trazada en el mapa. Esa línea se extendía lentamente hacia la frontera con México. Al oeste de Nueva Orleans está México. Sería lógico que se dispersaran para expandir rápidamente su poder, pero aquellos que hasta hace poco eran solo esclavos estaban actuando estratégicamente. A menos que haya alguien excepcional entre los esclavos, o de lo contrario. Sí, es muy probable que los mexicanos estén involucrados de nuevo. No había pruebas. Sus conspiraciones siempre eran meticulosas. La intervención de México siempre surgía desde lugares inesperados. Incluso los servicios de inteligencia británicos no podían comprender completamente sus planes. Pero Inglaterra sospechaba fuertemente que México estaba utilizando activamente espías. Cada vez que están involucrados, aparecen tipos que se autodenominan Ejército de Liberación o Ejército Revolucionario. No es la primera ni la segunda vez. Es obvio. Otro parlamentario conservador estuvo de acuerdo. En los países relacionados con México, siempre ocurren incidentes como si fueran obra de fantasmas. Y esos incidentes siempre se desarrollan en una dirección favorable a México. ¿Otra vez trucos sucios? Disraeli también estuvo de acuerdo con las conjeturas de los parlamentarios. Si esto ocurriera una vez, podría ser una coincidencia, pero si sucede varias veces, no es casualidad. Inglaterra lo sabía mejor que nadie. Inglaterra también había llevado a cabo tales intrigas sin escrúpulos. Pero aún así, no podía evitar sentirse enfadado al estar en el lado receptor. Prepárense para una contramedida. ¿Es esto realmente posible? No podían creer lo que veían ante sus ojos. ¿El Imperio Mexicano, qué demonios? El oficial del Ejército de Liberación, Thomas, dejó la frase sin terminar. México, que había traído el primer cargamento una semana después de hacer el pedido, había estado transportando desde entonces enormes cantidades de suministros casi a diario. Balas, proyectiles, uniformes, botas militares, gorras, mochilas, prismáticos, etc. Solo en artículos militares era esto. Alimentos, artículos básicos de vida, tiendas de campaña, suministros médicos. Todo esto se preparó para decenas de miles de personas. Era, literalmente, un mar de suministros. Tomás sintió más que admiración. Sintió temor. Ahora realmente no hay vuelta atrás. ¿Todo esto es deuda? Yo también, al ver estos suministros, lo estoy asimilando. Su líder, Wilson, había ordenado una cantidad asombrosa de suministros. La determinación de Wilson era sorprendente. Había puesto todo en esta lucha, y su resolución no flaqueaba. En pocas palabras, ordenó todo lo que necesitaban. Esa cantidad era suficiente para 100.000 personas. Por supuesto, no tenían almacenes, así que tuvieron que guardar los suministros en lugares donde solo habían levantado tiendas de campaña. Todos podían ver ese inmenso mar de suministros. La gente sentía más temor e inquietud que codicia y alegría. Habían recibido todos estos suministros sin pagar un centavo. Pero no era gratis. Era una deuda que debían pagar. Además, todos sabían que México tenía el poder de cobrar. La inquietud de que estos suministros pudieran convertirse en otra cadena que los atara. Wilson también percibió la inquietud de la gente. ¿Están inquietos, amigos? Lo entiendo. Para nosotros, que nacimos y hemos vivido como esclavos, disfrutar de estos suministros en sí mismo es algo temeroso e incómodo. Puede que piensen que estamos haciendo algo que está fuera de lugar. El comienzo de Wilson fue franco. Sacó a relucir los pensamientos que la gente no se atrevía a expresar pero que albergaban en su interior. Wilson continuó hablando con calma. Sin suministros, no podemos hacer la guerra. Van a renunciar a la libertad que apenas hemos logrado solo porque la inquietud y el temor envuelven nuestros corazones. La razón por la que el sur inició la rebelión es por dinero. Sin esclavos, no pueden operar sus plantaciones, y entonces se volverán pobres. Sin embargo, han contraído enormes deudas con países extranjeros para comprar material de guerra. No es extraño que hayan iniciado una rebelión para no perder dinero, pero estén gastando tanto en la guerra. Al final, su cálculo es que podrán pagar esas enormes deudas que han contraído en el extranjero si ganan la guerra. Porque si solo ganan la guerra, podrán seguir dándonos harapos y basura que ni siquiera se puede llamar comida, y hacernos trabajar. Nosotros no tenemos nada que perder.
Si perdemos, volveremos a las cadenas, y si ganamos, podremos obtener lo que nos han quitado al explotarnos. ¿Van a permitir que los sucios pensamientos de esos cerdos del sur se hagan realidad? Wilson siguió lanzando preguntas para que la gente reflexionara. La inquietud y el temor se transformaron gradualmente en ira y espíritu de lucha. Hoy hemos recibido noticias de que el gobierno de la Confederación del Sur ha enviado fuerzas de represión. Son unos 50.000 soldados. No es un número pequeño, pero no pueden retirar más tropas del frente norte. Además, para que vengan desde el extremo norte hasta aquí, en el extremo suroeste, todavía falta mucho tiempo. Durante ese tiempo, si liberamos más activamente a nuestros compatriotas y entrenamos arduamente, podremos movilizar más tropas que ellos. Tenemos el mismo equipo producido en la misma fábrica, los suministros que nos ha enviado México, y más tropas. Hermanos y hermanas, en lugar de estar sumidos en el temor, liberemos y entrenemos a más compatriotas. Podemos lograrlo. Sin duda lo lograremos. Por nuestra libertad, por nuestro futuro, luchemos. Por la libertad. La voz de Wilson era poderosa, y sus palabras encendieron el corazón de la gente. Transformó la vaga inquietud y temor que tenían, en ira y espíritu de lucha al señalarles claramente al enemigo. Por la libertad. En poco tiempo, decenas de miles de personas se reunieron a su alrededor. Sus rostros mostraban determinación. Solo para seleccionar y preparar a los 50.000 soldados de la fuerza represora les llevó 2 semanas. La distancia en línea recta desde el frente en el extremo norte de Tennessee hasta Lake Charles en el extremo suroeste era de aproximadamente 1.000 kilómetros. Era una distancia considerable. No había ferrocarriles porque no era una zona de la costa este. Informan que han atacado plantaciones en la región de Jackson. Ya es suficiente. Esos malditos negros están saqueando todo lo que pueden antes de que lleguemos. Tenemos que apresurarnos más. Mientras marchaban, las noticias de que las plantaciones estaban siendo atacadas llegaban sin cesar. Ellos, audazmente, continuaban asaltando incluso las plantaciones que no estaban muy lejos de la posición de las fuerzas represoras. Pero ese no era el único problema. Comandante, considerando que continúan con sus actividades militares. Sí, malditos mexicanos están involucrados. El teniente general Albert Johnston interrumpió al ayudante y escupió las palabras con desprecio. Es posible que tengan suficientes armas si han ocultado algunas, pero las balas son consumibles que no pueden usar a la ligera. El hecho de que continúen con sus actividades militares a sabiendas de que nos acercamos significa que tienen una fuente de suministro de municiones. Odiaba a México. También detestaba a los hipócritas del norte, pero no era México la causa original de todo esto. Independientemente de quién tuviera la culpa, dado que ya habían librado una guerra, cualquier estadounidense no podía evitar odiar a México. Y como las secuelas de esa guerra habían llevado a una guerra civil, el odio hacia México solo había crecido. Esto era igual tanto en el norte como en el sur. Así que están apoyando a los negros. Les mostraremos claramente que la guerra no se lucha solo con armas. Aunque tenían las mismas armas, él contaba con soldados, oficiales y suboficiales curtidos en combate real. Apoyando a esos negros esclavos que hasta hace poco solo trabajaban en las granjas, desnutridos y débiles. Como no deben tener dinero, seguramente los están apoyando gratis. Les haremos arrepentirse. Después de una larga marcha, llegaron a Lake Charles. Si se hubieran dispersado, habría sido problemático, pero es bueno que estén reunidos en un solo lugar. Teniendo en cuenta su tamaño y el alcance de sus operaciones, no sería extraño que se hubieran dispersado, pero aún estaban atrincherados en este pueblo rural llamado Lake Charles. El mayor ayudante se burló al ver las tiendas de los negros y las fortificaciones que habían construido en la distancia. Bien, después de arrasarlos aquí de una vez, enviaremos a los sobrevivientes a las minas. De todos modos, con las importaciones bloqueadas, necesitamos gente para enviar a las minas de hierro. Las líneas defensivas que los negros habían construido eran rudimentarias. 2 meses resultaron ser menos tiempo del esperado, y había mucho por hacer. Los hombres adultos que participarían en el combate real estaban tan ocupados entrenando y asaltando plantaciones que apenas tenían tiempo para prepararse para enfrentar a las fuerzas represoras. En una situación de sobrecarga, incluso las mujeres y los ancianos participaron cavando y construyendo las defensas, pero a los ojos de los oficiales del sur, solo habían cavado mucho la tierra, resultando en defensas precarias.
No sé por qué han excavado tanto el suelo. Hablan de guerra de trincheras, ¿creen que solo con cavar ya es suficiente? Las fortificaciones defensivas consistían principalmente en trincheras largas pero no lo suficientemente profundas, y los principales elementos estructurales eran barricadas improvisadas con tierra y madera. Bueno, para ser de negros, ¿no está bastante bien? Aún así, no hay razón para cargar directamente allí. Primero aplasten con la artillería. Me pregunto si esos tipos siquiera conocen la palabra artillería. Sí, señor comandante. Es posible que con un buen entrenamiento puedan mejorar en poco tiempo, pero no es así con la artillería. Disparar simplemente no es tan difícil, pero para disparar con precisión, la artillería requiere varios conocimientos y entrenamiento prolongado. Aunque tenían los mismos cañones y proyectiles producidos en la misma fábrica, las tropas de Johnston, que habían disparado cientos y miles de rondas en combate real, no podían perder. Un gran ejército de 50.000 hombres rodeó Lake Charles. El sonido de las pisadas del gran ejército hacía temblar la tierra, y el aire estaba lleno de una tensión palpable. Los soldados se movían en perfecta coordinación, mostrando su habilidad entrenada. Mientras la infantería mantenía las distancias y los seguía, la artillería del ejército del sur avanzaba lentamente. Bum. Bum. Bang. Bum bum. Un poco apresurados. ¿Acaso no conocen el alcance? El proyectil disparado por el Ejército de Liberación cayó delante de las fuerzas del sur. Algunos artilleros resultaron heridos al ser golpeados por fragmentos rebotados, pero el daño fue mínimo. Con el sonido de las explosiones, se levantaron nubes de polvo. Sin embargo, el Ejército del Sur respondió con calma, mostrando una firme determinación. Prepárense para disparar. La artillería sureña apuntó hacia la del Ejército de Liberación. Sus movimientos reflejaban una calma y precisión que contrastaba con la torpeza y prisa de los soldados negros al apuntar. El teniente general Johnston, que había esperado pacientemente este momento, dio la orden en cuanto recibió la señal de que estaban listos. Fuego. Bum. Bum. Bang. Bum bum. Una lluvia de fuego cayó sobre la artillería del Ejército de Liberación. A pesar de ser el primer disparo, los proyectiles cayeron muy cerca. ¡Bum! Aún así, siendo el primer ataque, la mayoría falló, pero algunos dieron en el blanco. El general Johnston sonrió al ver eso. Así es como actúa una artillería experimentada. La artillería ajusta su precisión a través de varios disparos, pero acercar el primer tiro lo máximo posible también es una habilidad. El Ejército de Liberación había ordenado disparar sin estar completamente dentro del alcance efectivo debido a su pobre estimación de la distancia, mientras que la artillería sureña había acertado varios disparos incluso en el primer intento. La diferencia de experiencia entre ambos era abismal. Johnston, lleno de confianza y preparando inmediatamente el siguiente disparo, notó un movimiento extraño. La artillería enemiga, que había recibido el primer ataque, se estaba retirando. Parece que esos tipos se están retirando. El mayor, al ver eso, comentó con desconcierto. Ja, ja, ja. Tomar posición primero y luego retroceder, ¿no es como desechar la única ventaja que tenían? Ya sea por miedo o por otra razón, la artillería enemiga retrocedía. Aunque la situación era absurda, Johnston lo entendía. Él había comandado milicias en varias ocasiones y sabía que los comandantes sin formación militar y los soldados sin entrenamiento a menudo hacían cosas irracionales. Cuando el enemigo salió apresuradamente del alcance, el oficial de artillería miró hacia atrás esperando sus órdenes. Johnston hizo un gesto con la mano. Avancen. La artillería sureña también comenzó a avanzar lentamente de nuevo. Desmontaron los cañones estacionados y avanzaron lentamente hacia adelante. Esos idiotas, ¿no se dan cuenta de que si retroceden más perderán las trincheras que tanto esfuerzo les costó cavar? Un soldado, arrastrando un pesado cañón, soltó una burla. En ese momento, desde algún lugar, se escuchó un leve clic. Fin del capítulo 195.